¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Estamos en una edición más aquí en Caretas Digital. En esta ocasión nos acompaña el reconocido economista Jorge González Izquierdo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un día con muchas novedades y también anuncian algunas esperanzas también, ¿no? En cuanto a la economía peruana y sobre todo a la economía del día a día, ¿no? Como bien se sabe, el Congreso ya aprobó el proyecto de ley que reduce el IGB a los alimentos. Jorge, mucha gente se pregunta ¿cuánto va a beneficiar esta reducción del IGB? Obviamente no vamos a volver a antes, pero más o menos, ¿cuál es el escenario actual? Pero mira, ve, hay que tener mucho cuidado con esto, porque están diciendo se va a reducir el IGB a los alimentos, pero no es así, porque la gran mayoría de alimentos perecibles, por ejemplo, el pescado, la papa, el camote, el oyuco, el plátano, la sandía, es decir, casi todo lo que normalmente comemos, desde hace tiempo no paga IGB, está exonerado de IGB. Y lo que esta norma que ha sacado el Congreso el día de ayer, que va a ser válida recién a partir del 1 de mayo, es solo para 7 productos, nada más. Entonces, a veces le dicen a las personas van a pensar que van a ir a comprar 1 kilo de papa y debe bajar de precio. No, porque ese tipo de alimentos perecibles ya están exonerados del IGB desde hace tiempo. Entonces, bien clarito, lo primerito que hay que ponerle clarito a las personas es solamente 7 productos: pollo, huevos, leche en tarro, ¿eh? Porque la leche, no, o sea, que te venden así, esa ya está exonerada. Harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos. Nada más es lo que está incluido ahora, ¿ya? Segundo, mira, también hay que tener claro lo siguiente. La inflación normal para el Perú es 2.7% al año. ¿Y de dónde sale ese 2.7, dirán? Si yo calculo la inflación promedio anual del 2002 al 2019, antes de la pandemia, te sale el 2.7. O sea, esa es la inflación normal para nosotros. Pero ahora estamos en 7. Entonces estamos bien por encima de lo normal. Es como una persona que su temperatura le ha subido pues a 38,5, o su presión arterial le ha subido. No está normal, pues. Igual nos está pasando en inflación. Entonces, la entidad encargada de combatir la inflación y hacer que en el tiempo, lo más rápido posible, regrese a nuestra normalidad, no es el gobierno del señor Castillo, no. ¿Cómo dirán ustedes? ¿Qué? ¿Y quién es? El Banco Central de Reserva. Ese es su trabajo de él. Entonces, el Banco Central de Reserva ya hace 8 meses que está tomando ya medidas, que fundamentalmente no es la única, pero fundamentalmente subir las tasas de interés, el costo de endeudamiento. Muy bien. Pero resulta que las medidas que toma el BCR van a tomar tiempo en conseguir esto. Probablemente nos vayamos hasta fines de este año o nos agarramos parte del 2023 para regresar a nuestra normalidad. Pero la gente dice, oye, y en el intertanto, ¿quién me ayuda? Ahí recién aparece el gobierno del presidente Castillo, porque el Banco Central no puede darles esa ayuda de corto plazo. Y el presidente Castillo, su gobierno, tiene que tomar las medidas que son del tipo de aspirina. No te cura la inflación, ¿eh? Pero te baja el precio al consumidor de algunos productos, como hemos visto, y te hace más llevadera la vida. Pero no te cura. Quien te cura es el Banco Central. Entonces, las medidas que toma el gobierno son de 2 tipos fundamentalmente. Subsidios, cuando ha metido el balón de gas al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, está subsidiando.
O también ha metido ya el diésel, también lo ha metido, ¿no? Y bajar impuestos, la rebaja del selectivo al consumo hasta 90%, ¿no es cierto?, al gasóleo de 84, ¿no? Eso son medidas ya no de subsidio, sino de bajar impuestos. Y ahí está la que va a ser vigente desde el 1 de abril, que es bajar el IGB a estos 7 productos y también su cadena productiva, ¿no? Porque los que venden finalmente pueden deducir los impuestos que han pagado cuando han comprado sus insumos, ¿no? Entonces, así hay que entender este tipo de medidas. Esto no cura la inflación, no cura, es una aspirina, no cura. Quien cura, el doctor que nos va a curar la inflación, es el Banco Central de Reserva. En este sentido, Jorge, entonces yo colijo de lo que señalas, de que no se ha informado entonces con claridad, entonces, porque la gente está pensando de que, bueno, van a bajar los productos considerablemente y como tú estás señalando, esto es una aspirina, o sea, no es la cura, pero mucha gente está asumiendo esta aspirina como si fuera la vacuna, el antídoto, ¿no? Para lo que estamos pasando. ¿Qué se tendría que hacer en este sentido? O sea, ¿en qué medida, digamos, el gobierno podría, digamos, ejercer un paliativo inmediato? Porque yo creo que lo que la gente está buscando es un efecto inmediato, o que lo parezca en alguna... Esta reducción del IGB, claro, por efectos administrativos no lo ha hecho a partir de hoy día o de lunes, sino que se está yendo al 1 de mayo, ¿no? Porque en impuestos es un poco complicadito, ¿ya? Pero es más o menos inmediato. Pero también hay que decir, porque las personas dirán, oye, González Izquierdo, tú eres mala gente. ¿Por qué dices que estas medidas tienen que ser temporales, transitorias? ¿Por qué no se pueden ir para siempre? Por 2 razones. Primero, porque tienen costos. Esto no es así solamente el beneficio, tiene costos. ¿Y cuáles son los costos? 2 principalmente. ¿Cuáles? Primero, que el gobierno deja de recaudar, pues. ¿No? El mismo ministro de Economía ha dicho que la rebaja del selectivo al consumo a esos 5 combustibles va a costar 900 millones de soles en el periodo que lo están pensando hacer 3 meses. Entonces esto cuesta. Y ese es como bajarle el sueldo al gobierno. Le bajas el sueldo al gobierno y el gobierno tiene menos recursos para gastar. Y el segundo costo, ¿sabes cuál es? Que pollo, huevo, leche, fideos, azúcar, consumimos todos. El rico, el de la clase media, el pobre y el muy pobre. Entonces, cuando tú bajas el IGB para que bajen los precios, beneficias al que debe de llegar, de ayudar, pero también beneficias al que no lo necesita, ¿me están entendiendo? Entonces, son 2 tipos de costos. Y dado estos costos, entonces tiene que ser acotado, tiene que ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, mientras se vea que ya las medidas del Banco Central hacen esto. Yeah. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Hoy día se ha dicho que como el conflicto de Ucrania-Rusia se está empeorando, en los mercados mundiales han vuelto a comenzar a subir los combustibles y sobre todo los alimentos. El trigo, el maíz, ¿no? La soya que nosotros importamos, los fertilizantes. ¿Y qué podría pasar? Que tú bajas el IGB en el Perú, baja el precio al consumidor, pero si afuera sigue subiendo, ligerito va a ser esto, ven. Y se comió la rebaja del IGB. Te comiste la rebaja del IGB, ¿me están entendiendo? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Por eso digo que estas medidas no son la cura, son temporales, transitorias para ayudarme por un tiempito a sobrellevar la cosa. Entonces, para poder esperar, digamos, esta suerte de bajada en la inflación, digamos, habría que esperar entonces a que estas medidas del BCR se concreten, ¿no? Así es, y que afuera, en el mundo, también comience a bajar ya. ¿Sabes una cosa que nos está ayudando? Es que el precio del dólar, a diferencia de lo que pasó a lo largo del 2021,
que el precio del dólar, ¿se acuerdan que llegó a 4 soles 10? Claro. A lo largo del 2022, hasta hace 3, 4 días estuvo así. Llegó, ¿sabes a cuánto? A 3 soles 63, de 4 Claro. soles 10. Pero con este tema ya de Castillo, de las marchas y todo esto, ya volvió a subir y hoy día cerrado en 3 soles 72. Ya cerró ya. Claro. Pero eso está ayudando a que la inflación, el Banco Central, por ese lado, lo ayuda a controlar a la inflación interna. Bueno, entonces, por lo que tú señalas, Jorge, bueno, queda claro de que el Banco Central de Reserva sigue manteniendo el valor del sol como tal, ¿no? O sea, no se devalúa, pero tú has Es señalado su trabajo. algo que sí me parece que hay que subrayar. Se está hablando mucho, ¿no? Como el barajo, ¿no? Del conflicto entre Rusia y Ucrania para poder, digamos, contextualizar la crisis actual. Sin embargo, yo creo que está pesando más nuestra crisis actual que lo que está pasando afuera, en ese sentido, porque vienen como ciertas propuestas con cierto tufillo populista o demagogo, como es este proyecto de ley que prohíbe monopolios y oligopolios, ¿no? No, Cuando... esa es otra cosa, mira. No, mírate, antes de contestarte eso, te digo, no, la actual coyuntura de inflación, el causante, el responsable, el factor que lo está ocasionando es afuera. Ahí no hay discusión, eso te lo dice la ciencia económica. El factor interno que está ayudando, está empujando un poco más eso, son las expectativas inflacionarias de la gente, pero este es un tema un poco más técnico que no quisiera tocarlo en este momento. Pero ya vamos a tu pregunta que me estás haciendo sobre la otra cosa que anunció el señor presidente del Consejo de Ministros, de que van a mandar un proyecto de ley al Congreso para reformar la Constitución, para prohibir monopolios, oligopolios, ese tipo de cosas. Ahí eso, ¿sabes qué refleja? Algo que ya el gobierno del señor Castillo venía diciendo de atrás. ¿Qué cosa? De que la inflación esta que estamos viviendo no la produce el mundo, no. Esta inflación la producen los monopolios, los grupos de poder, como ellos dicen, los ricos están causando esta inflación. Entonces, como eso piensan ellos, entonces hay que prohibir los monopolios, hay que prohibir los oligopolios, los carteles, hay que prohibir, pues, para que no haya inflación, ¿me entiendes? Me está siguiendo la lógica de ellos, ¿no? Pero están equivocadísimos, porque un monopolio te explica un precio alto, sí, pero no te explica inflación. Un monopolio no te causa inflación. Eso está también demostrado en la ciencia económica. Decir eso ya es una barbaridad, ¿no? Imagínate tú que si fuera cierto, entonces la hiperinflación de Alan García, ¿qué cosa? Ahí los monopolios se volvieron locos y comenzaron a subir todos los días los precios, ¿no? Pues no es así. Ahí fue la maquinita del Banco Central. No, esas son, creo yo, cosas que no resisten al mayor análisis. Pero sí respalda este tipo de propuestas. Pero también hay que tomar en cuenta que ya la Constitución actual, en su capítulo 61, ya trata ese tema. Y lo dice claramente, que hay que combatir los monopolios, ya lo dice claramente. Entonces, lo que hay que hacer son dos cosas, creo yo, y le recomiendo al gobierno del presidente Castillo. Sacar normas de menor nivel, no a nivel de constitución, sino leyes que sí precisen cómo se debe supervisar y regular las imperfecciones en los mercados. Porque no necesitas, en la vida real, no necesitas ser monopolista para ejercer derecho en el mercado. No, mira, si tú eres una empresa lo suficientemente grande que mandas en el 40% en el mercado o 50%, eso te basta para roncar en el mercado. Eso te basta. Entonces, lo que tú tienes que hacer es regular, supervisar y regular con leyes ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, a fines del año pasado se sacó una ley que te supervisa y regula
cuando dos empresas se fusionan o una empresa compra otra, porque ahí sí puede haber una empresa que compra una o dos y ella dice, yo mismo soy, ya compré a la competencia. Entonces ya hay una ley que le dice, oye, un momentito, cuidado, no puedes hacer esas dos compras porque ahí te vas a convertir tú el que mandas. Entonces, ese problema, creo yo, vía leyes, no constitución, porque ya en la constitución está el marco, vía leyes específicas tienes tú que tratar. Y la otra idea que yo le doy es que inspirándonos en los países desarrollados o en Chile nomás, para no irnos muy lejos, ¿sabe lo que existen en esos países y en Chile? Así como hay una fiscal de la nación, al costado, paralelo, hay un fiscal de ese nivel que solo vigila este tipo de comportamiento monopolista, cuando abusan las empresas del consumidor. Esa es su chamba de ese señor. Y así como hay una Corte Suprema para todos los delitos estos, hay una Corte Suprema, entre comillas, para tratar estos casos en que este fiscal acusa. Eso, ¿por qué no lo instauramos acá? ¿Por qué no creamos esas instituciones? Si es que queremos de verdad hacer bien las cosas en ese aspecto. Entonces yo le doy esas dos ideas al gobierno del señor Castillo. Y no tenemos nada que inventar, mandamos gente a estos países que vea cómo trabaja, cómo se hace, y venimos acá, nos copiamos, pero amoldándolo a la realidad peruana. Y de esa manera creamos un marco institucional que no existe hoy día en el Perú. Claro, tú has señalado, Jorge, acá algo que no se aplica mucho, ¿no? Que es la regulación, que es prácticamente la legislación, que es la vigilancia, ¿no? O sea, como que no puede haber, digamos, ningún tipo de esperanza de que vayamos a salir de esto siempre y cuando no haya una regulación, que no solamente se debe aplicar, creo yo, a los monopolios, sino también a este tipo de manejos que también con estas leyes que aprobadas como en la reducción del IGB, ¿no? O sea, el problema entonces, yo deduzco por lo que dices, no es la Constitución, sino que no se, o sea, no se vigila Claro, lo que incentiva la Constitución. y a veces tienes que crear nuevas leyes, pues, para, como te digo, leyes, por ejemplo, para crear este fiscal, este tribunal no especializado. Son nuevas leyes, creas un marco institucional que no existe y ahí vas mejorando todas estas cosas, pero de raíz, estructuralmente. Entonces no se trata nomás de decir, hay que borrar, porque fíjate, ve, hay un tipo de monopolio que se le llama monopolio natural. ¿Sabes por qué se le llama natural? Porque es un monopolio por eficiencia. Suponte tú creas una empresa donde hay 20 empresas más, pero cuando tú creas la empresa, tú te inventas algo que los otros no lo saben. Y tú desarrollas eso dentro de tu empresa, te vuelves tan eficiente con tu invento y comienzas a ganarle a la competencia y las vas sacando del mercado y al final te quedas solo. Pero te quedas solo no porque alguien te protegió o te dio una ley específica para que seas monopolio, no. Te quedaste solo porque tú fuiste capaz de ganar al resto, pero en buena ley. Ese se le llama monopolio natural, de eficiencia. Pero aún en ese caso, lo tienes que regular. No lo debes prohibir porque la sociedad pierde ahí, porque va a dejar de gozar tu invento. Pero te tienen que regular para que no abuses de los consumidores, de los trabajadores. Entonces, ese caso, por ejemplo, de monopolio natural, ¿no es cierto? Es un contraejemplo para aquella gente que dice hay que prohibir todo monopolio que no exista, lo sacamos a patadas. No, no es así. Hay que regularlos para que no abusen, para que no se comporten como monopolistas y se comporten como una empresa normal. Ahí, pero no puedes tú decir, lo borro, lo voto. No, no, así no es. Claro.
Jorge, yo estoy deduciendo de esta entrevista que esta la reducción del IGB es como una pastilla. Sí, No claro. es, digamos, no es la La cura. solución no es la solución, ni hablar, ni hablar, Ya. ni hablar. En cuanto a este tipo de pretensiones de legislar los monopolios, entonces están partiendo de un punto de vista errado en ese sentido. Sí, ¿No? errado. Ellos creen que la inflación que se tiene por los monopolios, no es así, no es así. Y obviamente eso también lleva a la cuestión de que la Constitución no es el problema, sino simplemente aplicar las leyes que Así, aplicarlas o crear nuevas leyes para que la calle trabaje mejor. Una pregunta complicada, Jorge. Échale. Bajo todo lo que estamos hablando, ¿tenemos una salida lógica a todo esto? O sea, ¿tenemos algún tipo de esperanza o simplemente aferrarnos a la capacidad del BCR? Y esperar ¿A qué te simplemente que refieres una salida lógica? ¿De la inflación? Sí. Ah, Porque es no, lo que la gente ahí, se pregunta mucho, ¿no? sí, no, ahí es la tarea fundamental, principal, no única, pero fundamental, principal es la del Banco Central de Reserva. ¿Sí? Bueno, Pero Jorge. además, eso es en todos los países del mundo. Mira Estados Unidos. Todo el mundo voltea donde el Banco Central de Estados Unidos para ver qué hace para bajar la inflación. Mira tú Chile, mira Colombia, mira Brasil. O sea, todo el mundo voltea a ver a los bancos centrales. Eso ya es estándar. Y acá en el Perú también es lo mismo. Claro, lo que pasa es que no se tiene muy clara esa información, ¿no? O sea, mucha gente piensa de que ya con el IGB ya las cosas van a regresar a su cauce cuando esto es, como tú No, señalas, es no, una no. actividad temporal, ¿no? Estas son ayudas temporales, transitorias, para que te haga más llevadera la difícil situación que los sectores de menores ingresos están viviendo. Pero fíjate que son 7 productos nomás, ¿eh? Cuidado. Sí. El grosazo de los productos que importan, la papa, el oyuco, la zanahoria, los pescados, el choclo, todo eso ya está hace rato exonerado. O sea, esta bajadita no va a hacerte directamente, no te va a hacer bajar el precio de eso, porque de repente la gente va y dice, oye, pero sigue igual la papa, sigue igual el camote, acá me están engañando. No, no es así. Claro. Bueno, entonces, ante toda esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis mundial, que obviamente no nos afecta a nosotros, como que podríamos paliar la crisis, obviamente, resolviendo las otras crisis, que son las crisis sociales, entonces, ¿no? Porque obviamente fue una Sí, crisis claro. social lo que impidió de que No, los claro. productos de primera necesidad lleguen a los mercados y obviamente por una cuestión natural encarecieron, ¿no? Claro. Mira, el paro de transportistas fue llover sobre mojado, ¿no? Ya los precios estaban sube, que sube, le metes el paro de los transportistas y los precios... No es que cuando hay escasez aparece el especulador aparece en escasez. Tú nunca vas a ver a un especulador en la abundancia o en la normalidad. Siempre lo ves en la escasez. Entonces, con el paro de transportistas se produjo unas escaseces bravas. Y yo te digo, porque yo hago mi mercadito, fui a comprar zanahorias y 3 zanahorias me lo querían vender en 16 soles. Pues no te pases. Entonces, pero era pues por el paro de transporte que las zanahorias no llegaban pues a los mercados y lo que Claro. quedaba es lo que te estaban vendiendo a esos precios estratosféricos, ¿no? Claro. Bueno, precios que prácticamente a más de uno traumaron, ¿no? Nos regresaron a Sí, épocas claro. que no queremos recordar. Bueno, Jorge, tú sabes de que este tipo de transmisiones tienen un tiempo. Agradezco mucho tu tiempo porque en realidad siento que has explicado con claridad y puesto las cosas en su justo nivel. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, ha estado con nosotros el reconocido economista Jorge González Izquierdo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gabriel. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Cuídate. Gracias, Sara.